Bueno, gracias Mario por la invitación y creo que va a llegar el contacto con la biología finalmente, que dejó Federico, me dejó el pie. Y bueno, a ver, con este título que acabo de poner ahí, evidentemente voy a necesitar por lo menos 2 o 3 diapositivas para explicarles hacia dónde quiero ir, porque si no, no se va a entender muy bien. Dicho esto, con el primer slide que les voy a mostrar lo voy a embarrar más todavía, porque lo que quiero decirles es que en realidad somos 10% humanos. Y antes de explicarles por qué somos 10% humanos o dónde está el otro 90%, ya esto nos deja una conclusión interesante, porque en realidad todo lo que hacemos, o cómo actuamos, o cómo diseñamos incluso las ciudades, lo hacemos mirando en ese 10% y no en el 90% que falta. El tema es, ¿dónde está ese 90% que falta? Ese 90% que falta, para tratar de explicárselos un poquito mejor, lo voy a hacer con este slide que sí voy a empezar a aclarar un poco. Imagínense que toda la historia de la vida en la Tierra, que son cientos de miles de millones de años, los comprimiéramos en 30 días en un mes. ¿Tá? Hagamos esa analogía. Si consideramos ese mes, el 70-80% de ese tiempo, unos 20 y pico de días del mes, fueron ocupados por microbios en la Tierra. Microbios, microorganismos. Y el ser humano, en realidad, ocupa de ese mes, en esa analogía, los últimos 30 minutos del último día. Es decir, menos tiempo que el que hace que estamos sentados en esta sala. Entonces está claro que como los humanos fuimos los últimos que llegamos a esta fiesta, tuvimos que hacer algún tipo de pacto de convivencia con los inquilinos que estaban desde el comienzo de mes, o sea, con los microbios. En ese pacto de convivencia lo que logramos fue no solo un pacto de no agresión, sino de beneficencia mutua, en donde de alguna manera ellos nos proporcionan un montón de funciones que nosotros no podemos hacer y nosotros les damos a ellos nutrientes. Ese pacto de convivencia existió durante unos 300 millones de años aproximadamente. Y en el último tiempo, nosotros lo empezamos a romper ese pacto sistemáticamente y unilateralmente. Y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente lo que importa es que cuanto más diversos son esos microorganismos que nos acompañan, que son prácticamente el 90% de nuestro organismo desde el punto de vista genético, la pregunta que puede surgir es, ¿pero de dónde viene? Porque en realidad cuando el bebé se está gestando, lo está haciendo en un ambiente estéril. Entonces, ¿cómo es que se adquiere toda esa cantidad de microbios que son el 90% de nosotros? Bien, es verdad, está en un ambiente estéril, pero cuando nace por el canal de parto de la madre, ahí adquiere la primera cantidad de microbios que colectivamente vamos a llamar a partir de ahora microbioma, es lo que nos acompaña todo el tiempo. Ahí adquiere la primera parte. Y después, cuando la madre le da de amamantar el primer calostro y la leche materna, que es tremendamente importante, ahí empieza a adquirir el resto. Y después, cuando el bebé se empieza a mover, empieza a interaccionar con el medio ambiente, empieza a adquirir el resto. Y eso, con la vida adulta, se va haciendo cada vez más diverso. Y cuanto más biodiverso, mejor, porque nos protege de un montón de enfermedades. Y el problema es que en los últimos años, la mayor cantidad de microbioma está en el intestino, pero también está por fuera nuestro y en todas partes. Durante los últimos años hemos empezado a padecer un montón de enfermedades crónicas que no existían antes. Y algunas de esas enfermedades se empiezan a dar y las empezamos a entender a partir de que nos dimos cuenta que estábamos acompañados por estos microbios, por este microbioma. Y cuando ese microbioma se enferma, nosotros nos enfermamos. Y hoy hay una correlación perfecta con un montón de enfermedades que están listadas ahí, que hoy tienen esa correlación, sabemos cuando el microbioma nuestro se enferma, cuando nuestro 90% se enferma, y el 10% que queda no puede hacer nada. ¿Por qué dije que los últimos 100 años empezamos a romper ese pacto que hicimos con los microbios hace 300.000 años? Dije otro concepto antes que es cuando ese microbioma que nos acompaña es más biodiverso, mejor para nosotros porque más nos protege y menos nos enfermamos.
En los últimos 100 años empezó a dar un cambio de industrialización, de occidentalización, en el cual empezamos a romper ese pacto que teníamos con ellos. No estamos cumpliendo ese pacto. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la ciencia ahora nos permite analizar esos microbiomas en las poblaciones indígenas, por ejemplo, ahí vemos que es muy biodiverso. Y consecuentemente con eso, no se enferman, no sufren de ciertas enfermedades que estamos sufriendo nosotros, como alergias, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas. No tienen todos esos problemas. Las poblaciones rurales, su microbioma es muy diverso todavía, y muchos de los problemas que tiene la gente que vive en las ciudades no los tienen. Y cuando vemos las poblaciones urbanizadas, tienen microbiomas que son muy poco diversos. Muy poco diversos. Y eso correlaciona justamente con muchos de los problemas que tenemos de enfermedades crónicas, de enfermedades autoinmunes. Bueno, y fíjense lo que les estoy diciendo, que el problema que tenemos los que vivimos en las poblaciones urbanizadas, los que nos industrializamos, los que nos occidentalizamos, empezamos a sufrir un montón de enfermedades porque nuestro microbioma empezó a ser mucho menos diverso. Y esto que les muestro en el siguiente slide, cuando quiera aparecer finalmente, acá está, es un título para incomprensible para ustedes ahora. Yo se los voy a explicar mucho mejor en la siguiente diapositiva, pero lo que quiero mostrar acá es que esto es un trabajo científico que está publicado en una revista de primer nivel internacional, de las mejores a nivel mundial. Es decir, esto no es un trabajo de un trasnochado que después lo terminó publicando en un pasquín de segunda categoría. Está en las mejores revistas internacionales. Y lo que dice es lo siguiente. Cuando esta gente analizó los microbiomas que están adentro de las casas que habitamos en ciudades como esta, los niños tienden a ser mucho más propensos a desarrollar asma. Mientras que cuando analizaron los microbios que están adentro de una casa en el campo, rural, los chicos no tenían estos problemas, estaban protegidos contra las posibilidades de desarrollar asma. Entonces lo que estas personas hicieron fue tratar de recrear esos microbiomas de adentro de las casas, que estaban en las casas rurales, y hacerlo recreado en una casa de una ciudad. Y lo que encontraron es que ahí los niños estaban protegidos contra asma. Entonces lo que está pasando es que la occidentalización que estamos llevando adelante, la industrialización que estamos llevando adelante con nuestras ciudades, están impactando de una manera que hasta hace poco no la podíamos ver porque no teníamos las herramientas para poder darnos cuenta de este tipo de cosas. Y esto es súper importante a nivel de las ciudades porque nuestro microbioma en definitiva interacciona con todo lo que tenemos alrededor. Interacciona con las plantas que tenemos alrededor, con el suelo, con el aire, con la lluvia, con absolutamente todo. Y eso es lo que le da la gran biodiversidad que tiene. Y esa es la gran ventaja que tienen las poblaciones indígenas o las poblaciones que viven en zonas rurales. Interaccionar con mucha más biodiversidad. Entonces eso impacta directamente en cómo diseñamos las ciudades actualmente. Es muy importante que las zonas verdes, en las zonas urbanas, sean diseñadas de la manera adecuada. De nada sirve, por ejemplo, armar una zona verde en donde le pongamos mucho cemento y utilicemos, por ejemplo, una sola especie de plantas, pongamos solamente palmeras, por ejemplo. Entonces, la idea es que empiece a tener mucha más diversidad para que tengamos la posibilidad en las ciudades de interaccionar con esa diversidad y que nuestro microbioma no se empiece a volver cada vez menos biodiverso para acompañar esta cantidad de problemas de salud que está trayendo. Eso es lo que se conoce en la actualidad como resalvajizar las ciudades. ¿Tá? Es ese concepto que se ve ahí. En la vida rural o en la vida indígena tienen mucha biodiversidad con la cual interaccionar, a partir de ahí sacan un microbioma muy biodiverso y se protegen contra un montón de enfermedades. A medida que nos fuimos industrializando, eso se fue perdiendo, esa diversidad, mucha menos interacción, se fue impactando de una manera muy grande, es lo que yo digo que ahí rompimos el contrato que teníamos con estos microbios por 300.000 años y de alguna manera empezaron a aparecer todas estas enfermedades crónicas que nos acompañan en la actualidad. El proceso de resalvajizar la ciudad lo que propone es eso de alguna manera, empezar a diseñar los espacios verdes de manera mucho más biodiversa, ¿no? Es un concepto que tenemos que empezar a incorporar. Y para ir concluyendo, la frutilla del postre me la guardé para el final, porque lo que les quiero mostrar es un
experimento que se hizo en la ciudad de Nueva York, un grupo de científicos hace 2 años atrás, en donde decidieron tratar de visualizar cómo son los microbiomas de las ciudades y cómo se impactan en función de cómo se las construye y cómo se las diseña. Entonces lo que hicieron fue tomar un swab de esos que se utilizan para los hisopados en la boca en los niños y ver si hay alguna infección, muchos de esos swabs, y empezaron a mapear todo el subterráneo de Nueva York en los distintos lugares, desde que bajan la escalera, de la propia escalera, del molinete, desde que entran al subte, adentro del subte, cuando van al baño, todo, absolutamente todo, tomaron swabs para ver cuáles eran los microbios que había ahí. Les pusieron un tag GPS, les marcaron el punto del tiempo en donde lo habían hecho y lo mandaron todo a investigar para ver cómo era ese microbioma en la ciudad de Nueva York. Y lo que encontraron es un mapa que hoy está disponible, todos lo pueden acceder por la web y lo pueden ver. Yo traje acá 2 ejemplos. Fíjense, esto es un mapa de calor, esto significa que cuanto más rojo se va poniendo, más cantidad, más concentración hay de eso, y cuanto más azul se va poniendo, menos concentración hay de eso. Y ese mapa de calor de ahí de la ciudad de Nueva York y alrededores que ustedes tienen a su izquierda, lo que observan es el mapa de calor de una bacteria que se llama Enterobacter. Esa bacteria Enterobacter típicamente está en las heces humanas y en los desechos humanos. Fíjense el mapa de calor, cómo acompaña a toda la ciudad de Nueva York, especialmente el Bajo Manhattan y la zona de Wall Street, más caliente todavía. Pero más allá de que pueda parecer asqueroso, digamos, de alguna manera no es tan peligroso. Es asqueroso, pero no peligroso. Pero el gráfico de su derecha, el que está de este lado, está un poquito menos caliente, pero sigue estando caliente. Y lo que está mapeado de ese lado es una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es un patógeno. Es un patógeno oportunista que ataca al hombre cuando tiene las defensas bajas. Lo que pasa en las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades tenemos las defensas bajas, por esta razón. Es un patógeno oportunista que causa neumonía, infecciones urinarias y hasta septicemia, lo cual significa la muerte. Y eso está en todo el subte de Nueva York. Antes no lo podíamos ver, pero ahora lo podemos ver. Entonces, esto también es lo que construye las ciudades que diseñamos. No lo veíamos antes, lo podemos ver ahora. Entonces, para terminar, déjenme leerles 2 reflexiones finales que quiero dejarles, que antes que contarlas prefiero leerlas y que las reflexionemos juntos. Dice, tenemos el potencial de mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones urbanas modificando su entorno, reverdeciendo ciudades y restaurando la biodiversidad en espacios verdes urbanos, que luego pueden proporcionar beneficios colaterales para la salud humana y ambiental de formas que no podríamos haber concebido antes del surgimiento de la ciencia de los microbiomas. Y por último, esto crea la posibilidad de un futuro en el que los espacios verdes ya no se consideran una carga económica debido a los costos de desarrollo y mantenimiento, sino más bien un componente esencial del diseño urbano. Muchas gracias.